Lección 46. La despedida de soltera. Marta planeaba hacer un viaje a Ámsterdam el mes pasado. Estaba organizando una despedida de soltera para su mejor amiga que se casaba 2 semanas después. Llamó a Linda para ocuparse de los últimos detalles. Tenían que organizarlo bien para evitar tener algún problema. Pero era difícil porque no tenían una guía acerca de cómo organizar la despedida perfecta. Encontraron una oferta de última hora en internet. Acabo de echar un vistazo a las ofertas más recientes en internet. He encontrado billetes de ida y vuelta muy baratos para ir a Ámsterdam con Fireflies y un hotel asequible cerca de la estación de trenes. Por fin. Vamos a celebrar la despedida de María. Es un alojamiento de calidad a pesar de tener un precio tan barato. ¿Hago la reserva de todo entonces? Sí, adelante, si no vamos a perder la oferta. Vale, voy a ocuparme de eso ahora y llamo a los demás una vez que todo está hecho. Marta llama a María para informarle de los preparativos más recientes. No menciona ninguna de las actividades de la despedida de soltera. Hola María. Hola dama de honor. ¿Qué estás tramando? Bueno, vamos a ir a Ámsterdam este fin de semana, el día 10 de marzo. Salimos el sábado por la mañana del aeropuerto de Barajas a las 8 y llegamos a Ámsterdam a las 10 de la mañana. Fantástico. ¿Qué otra sorpresa tenéis para mi despedida de soltera? No voy a decirte nada más. Solamente tienes que hacer las maletas y quedamos en la puerta de embarque para el vuelo número 458 a las 6 de la mañana, puerta 10J. La facturación cierra a las 7:40. Y no te preocupes. No vamos a defraudarte. Sabes que te puedes fiar de tus mejores amigas. Ah, me parece que vamos a pasarlo en grande. María estaba bajo bastante presión porque tenía que pensar en los preparativos para la boda, todos asuntos muy estresantes. Por eso decidió depender totalmente de sus amigas para la despedida de soltera. Marta colgó el teléfono y llamó inmediatamente a Rosa. Entonces, ¿qué ha dicho María? No hemos hablado mucho. Pero parece que le ha gustado el destino. Pero no tiene ni idea de lo que estamos tramando. Ja, ja, ja. No puedo esperar a ver la expresión de su cara con el disfraz que se va a poner. Sí. Por no mencionar todas las otras sorpresas. Este fin de semana va a ser memorable. Pero Marta no sabía que el novio de María también celebraba su despedida en Ámsterdam, una de las capitales más liberales de Europa. Él y sus amigos planeaban jugar al paintball, ir a las distintas fábricas de cerveza e ir de fiesta por el barrio rojo. Cuando se enteró, un día antes de viajar, pensó que solo esperaba no encontrarse con los chicos.